Bueno chicos, ahora continuamos en la segunda parte. Nos estamos ubicando en su libre razonamiento verbal ahora, que vendría a ser la página 38. Esta sección de los conceptos de idea principal y de secundaria ya está en el primer video, así que solo lo transcribe. Recuerden que la idea principal es el resumen y se reconoce con la pregunta de qué o de quién se habla. Las ideas secundarias son un complemento. En ocasiones responden a la pregunta del por qué de la idea principal. ¿Ok? Y en base a la idea principal, de acuerdo a dónde esté ubicada, van a ver una clasificación de textos. Tenemos los textos analíticos, sintéticos, encuadrados, sintéticos analíticos. ¿Ok? Esa es la clasificación de los textos según la ubicación de la idea principal. Ahora, comencemos con los textos analíticos. Este tipo de textos son aquellos que van a presentar, ojo, la idea principal, guíense ese esquema, la idea principal al inicio del texto. La idea principal está al inicio del texto. ¿Ok? Entonces vamos a leer y vamos a reconocer la idea principal. Se dice que cada enfermo de Alzheimer tiene como mínimo dos víctimas, el propio paciente y su familia directa, además del impacto emocional que supone ver y sentir cómo un pariente próximo se convierte progresivamente en apenas una sombra de lo que era. El estrés prolongado de estar siempre pendiente de él puede ocasionar en sus cuidadores una serie de afecciones indirectas, las más importantes de las cuales son los trastornos del sistema inmunitario que origina, a veces, una mayor vulnerabilidad a las infecciones. En algunos países funcionan ya ciertos centros de atención diurna que acogen a pacientes alzheimerianos en las primeras fases de la enfermedad. Estas instituciones, hasta ahora mayoritariamente privadas, ofrecen propagandas o programas de ejercicios y de ayuda práctica a los enfermos y dan orientaciones a los familiares. Por el momento, en ningún lugar del mundo existen especializados para enfermos avanzados que necesitan una atención y una vigilancia constante, por lo que a menudo tiene que ser la propia familia, cuya buena predisposición es de vital importancia para el paciente, quien se encargue del enfermo. En este texto, ¿de qué se está hablando? Del Alzheimer, ¿no? ¿Y qué dice así de manera resumida? Que es una enfermedad que ataca o daña a quién, al propio paciente y a la familia, ¿no? En el segundo párrafo dice que las familias son las encargadas de estos pacientes que están en una situación avanzada, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la enfermedad de Alzheimer. Ojo, estamos resolviendo o contestando la pregunta para reconocer la idea principal de qué se habla, ¿no? ¿Qué se dice de esta enfermedad? Se dice que cada enfermedad de Alzheimer tiene como mínimo dos víctimas, el propio paciente y su familia directa. Esta sería la idea principal. Y como ven, se encuentra al inicio del texto. Entonces es un texto analítico. La idea principal al inicio del texto. Esos son los textos analíticos. ¿Ok? En el caso de los textos sintéticos, viendo este esquema, nos dice que la idea principal está donde al final del texto y vamos a reconocerlo. ¿Ok? Textos sintéticos. Vulgarmente se entiende por filósofo o bien el que vive en las nubes o bien el que toma las cosas por su lado bueno, el que no se hace mala sangre por nada. Por el contrario, el filósofo es el que quiere, en ciertas cuestiones, dar respuestas precisas y se considera que la filosofía quiere dar una explicación a los problemas del universo. ¿De dónde procede el mundo? ¿A dónde vamos? Etcétera. Se ve por consiguiente que el filósofo se ocupa de muchas cosas y a la inversa de lo que se dice, se preocupa mucho de todo. Por tanto, diremos para definir la filosofía que quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales. Los problemas menos generales son estudiados por las ciencias. En consecuencia, la filosofía es una prolongación de la ciencia.
En este texto, ¿de qué estamos hablando? De la filosofía. ¿Y qué se dice de la filosofía? Que la filosofía, dice, va o abarca un poco más que las ciencias, se extiende más. Quiere decir que la filosofía es una prolongación de las ciencias. Acabamos de encontrar la idea principal. ¿De qué se habla? De la filosofía. Quiere decir que es una prolongación de la ciencia, o sea, quiere decir que va más allá, abarca más cosas que la ciencia. ¿Ok? Idea principal. ¿Está al final del texto? Entonces es un texto sintético. En el caso del texto sintético analítico, la idea principal se encuentra en el centro. ¿Centro de qué? De la idea del texto, ¿no? La idea principal es el centro del texto. Entonces vamos a leer y luego reconocer la idea principal. Los Dayak son habitantes de las islas Borneo. Los jóvenes Dayak viven permanentemente angustiados, pues para poder ser aceptados por la mujer que han elegido por esposa, tienen que matar por lo menos a un hombre, cortarle la cabeza y presentarle a la comunidad, y por supuesto a la pretendida. Cuantas más cabezas humanas haya cazado el hombre, tendrá un mejor prestigio, pues entre ellos la caza de cabezas y la virilidad van juntas. Así pues, es muy peligroso para una mujer daya casarse con un hombre que no posee al menos una cabeza trofeo, puesto que si ella sale embarazada será castigada como adúltera, dado que se supone que un hombre sin cabeza trofeo no es capaz de ser padre. Muchas comunidades de primitivos contemporáneos cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo, en virtud de la creencia de que eso les da algún poder especial. Entre los Marindanin de Nueva Guinea, por ejemplo, se va a la caza de cabezas con la finalidad de apoderarse de los nombres de los dueños de estas para ponerlos a los recién nacidos, porque entre ellos hay pocos nombres y el poder tener es muy importante. Los papúes, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos de que en ellas hay una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de los cultivos. ¿Sí? En este texto estamos hablando sobre quiénes, sobre los Marindani, sobre los papúes, ¿no? Sobre los Dayak. ¿Y ellos qué son? Son comunidades, ¿no? Pueblos nativos, pueblos primitivos. ¿Y qué se dice sobre esos pueblos? Que cazan cabezas, ¿no? O capturan o consiguen las cabezas de los hombres, ¿no? Y cada uno tiene una creencia, de acuerdo al pueblo o la comunidad primitiva. Entonces, esa sería la idea principal. Si yo preguntara de qué se habla, de las comunidades nativas o primitivas contemporáneas. ¿Qué se dicen de ellas? Que muchas cazan, dice, hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo en virtud de la creencia de que eso les da algún poder especial. Esta sería la idea principal. Y como ven, está casi al centro del texto. Entonces es un texto sintético analítico. ¿Ok? Luego, en el texto 4 son aquellas cuya idea principal está al inicio y al final del texto. Obviamente tienen el mismo contenido, pero con palabras distintas, ¿no? Entonces vamos a leer el texto 4. Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. La paradoja tiene su explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico si no refleja nuestra sensibilidad. Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos. Por eso, los clásicos evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de las generaciones. Complemento de la anterior definición. Un autor clásico es un autor que siempre está formando. No han escrito las obras clásicas sus autores, la va escribiendo la posterioridad. No ha escrito Cervantes el Quijote, ni Garcilaso las églogas, ni Quevedo. Los sueños los han ido escribiendo los diversos hombres que a lo largo del tiempo han ido viendo reflejada en esas obras su sensibilidad. Cuanto más presta al cambio, tanto más vital es la obra clásica. El Quijote es la más vital de nuestras obras.
¿Cómo ha sido visto el Quijote en el siglo XVI, recién salido de las prensas, y cómo ha sido visto luego en el siglo XVIII por los ingleses, después más tarde en el siglo XIX Centuria por los románticos alemanes y ahora finalmente cómo lo sentimos nosotros? No estimemos, queridos lectores, los valores literarios como algo inmóvil, incambiable. Todo lo que no se cambia está muerto. Queramos que nuestro pasado clásico sea una cosa viva, palpitante, vibrante. Veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual. ¿De quién están hablando en este texto? Están hablando de los grandes autores, de los autores clásicos, ¿no? Los Cervantes, Quevedo, Garcilaso, son autores antiguos, clásicos. Esa sería la respuesta a la pregunta de quién se habla. ¿Y qué se dice de estos autores clásicos? ¿Mm? Se dice que es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna, es decir, que reflejan, ¿no? O nos sentimos reflejados en ellos. Esa sería la idea principal. Si yo analizo, me daré cuenta que este mismo concepto está expresado al final, cuando dice, veamos en nuestros grandes autores, según el texto, ¿cuáles son los grandes autores? Quevedo, Garcilaso, Cervantes Saavedra, que menciona entre unos de ellos, ¿no? ¿Y qué hacen esos grandes autores? Reflejan nuestra sensibilidad actual, es decir, nuestra sensibilidad moderna. Dice lo mismo que está al inicio. Entonces será un texto encuadrado porque la idea principal aparece al inicio y al final del texto. ¿Ok? Entonces, ya vieron los tipos y clasificaciones de los textos. A continuación vamos a desarrollar algunos. ¿Ya? Subraya la idea principal, luego clasifica según la ubicación de esta idea. ¿Y cuál es la clasificación? Sintéticos, recuerda, analíticos, analítico, idea principal al inicio, sintético al final, sintético analítico en el medio del texto y encuadrados inicio y final. ¿Ok? Entonces, texto 1. La educación sexual tiene que empezar en el hogar mediante el amoroso ejemplo de los padres. Este ejemplo paterno será el modelo que los hijos imitarán inconscientemente a lo largo de su vida. Más adelante, los adolescentes recibirán un gran caudal de información por otros canales, como el colegio, a través de amigos y docentes. Por esto, no se debe decir que son solo las instituciones educativas las únicas envueltas en la responsabilidad de educar adecuadamente la sexualidad de los jóvenes. El hogar forma inicialmente al niño en lo que a su sexualidad se refiere. Luego el colegio y los vínculos son los compañeros y profesores completarán la formación. Entonces, ¿qué se dice sobre el texto? Está hablando sobre la educación sexual. ¿Ok? Entonces, ¿y qué se dice sobre la educación sexual? ¿Mm? ¿Qué se dice acerca de ellos? Veamos. Que en un primer momento los padres son los que van a guiar en la sexualidad. Luego, ¿quiénes? El colegio, los compañeros, ya complementarán la información. Habla en esas situaciones. Entonces, si yo me dedico acá, ¿de qué estamos hablando? De la educación sexual. ¿Y qué se dice? Que el hogar forma inicialmente al niño en lo que su sexualidad se refiere. ¿Qué más? Luego el colegio y los vínculos con los que los compañeros y profesores complementarán la formación. Esta sería la idea principal. ¿Ok? La idea principal, recuerda, resume todo el texto. Entonces, si la idea principal aparece al final, se dice que es un texto, retrocedamos, ¿ya? Es un texto sintético. Idea principal al final del texto. Entonces, esto es un texto sintético. ¿Ok? Texto 2. Es constante la utilización de trazos geométricos en el diseño de baldosas y azulejos.
Así ha sido desde la antigüedad hasta nuestros días, pero es especialmente en el arte musulmán donde encontramos multitud de superficies alicatadas en las que los motivos básicos son polígonos estrellados, enlaces y tangencias. Una muestra más reciente es el embaldosado de la explanada de Alicante, donde se puede apreciar con claridad los enlaces entre semicircunferencias delineadas en una red rectangular que crea una composición modular. ¿De qué están hablando? De los trazos geométricos. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué se dice sobre esos trazos geométricos? Que es constante en la utilización de baldosas de azulejos. Encontramos la idea principal. Si la idea principal aparece al inicio del texto, ¿es analizante o sintetizante? Es un texto analizante. Recuerda, sintetizante es cuando aparece al final. Texto 3. El rejoneo más antiguo, ¿ya?, que el toreo a pie. En plena ocupación árabe, millones de toros bravos pastaban y discurrían libremente por la península ibérica. La fiereza de estos toros hizo que se desarrollaran torneos en las competencias o las que competían caballeros españoles y árabes, los cuales se enfrentaban a los toros con lanzas, montados en sendos caballos. En estos duelos se dice que participó el mismo Cid. ¿De qué estamos hablando? De rejoneo. ¿Qué se dice? Es más antiguo que el toreo a pie. Nuevamente la idea principal aparece al inicio, entonces es un texto analizante. ¿Ok? Es un texto analizante. Vamos a ponerlo por aquí. Listo. Siguiente. Dice, lee los siguientes textos y escribe la idea principal que corresponda. Vamos a reconocer la idea principal. Aunque no todos lo sepan, Papá Noel habita en la colina de la Oreja, cerca de la localidad de Rovaniemi, en la Laponia finlandesa. Allí es ayudado por un grupo de elfos, seres típicos de las leyendas escandinavas. Ha vivido siempre y siempre ha tenido la misma edad. La colina de la Oreja es un sitio privilegiado, ya que tiene una sonoridad tan sorprendente que permite a Papá Noel escuchar a los niños de todo el mundo, sobre todo cuando le piden juguetes por Navidad. ¿Qué se dices? ¿O de quién estamos hablando? De Papá Noel, según el texto, ¿no? ¿Y qué se dice acerca de Papá Noel? ¿Mm? Que habita en la colina La Oreja, cerca de la localidad Rovaniemi, en Laponia finlandesa. En el texto nos está mostrando sobre el lugar donde vive, ¿no? Por eso que en las siguientes oraciones describe a ese lugar, ¿no? Que es un lugar especial que permite escuchar todo lo que le piden a Papá Noel. Texto 2. La vocación es el impulso íntimo que siente una persona hacia un tipo de quehacer. En respuesta a la vocación, se mueve la persona entera con todas sus aptitudes psíquicas, sus tendencias, su estructura de carácter, su personalidad entera. Decir en su personalidad, dice, entera decirnos, y por ello debemos añadir, con todas sus experiencias vitales, con las motivaciones y precisiones sociales y culturales de su entorno. ¿De qué está hablando? De la vocación. ¿Y qué se dice? Es el impulso íntimo que siente una persona hacia un tipo de quehacer. ¿Ok? ¿Qué más dice? Ese impulso va con todas sus experiencias vitales, con las motivaciones y precisiones sociales y culturales de su entorno. Esa sería la idea principal. ¿Ok? Lo hemos señalado. Ya ustedes lo transcriben, utilizan conectores. ¿Ok? Entonces, como tarea para ustedes chicos, sería la página 41, toda la sección que dice tarea domiciliaria, y 42. Página 41 y 42 para desarrollar ustedes. Ok, nos estamos viendo hasta la próxima semana.